Bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones que Curan. En este mes de noviembre celebramos el Día Internacional de la Radiología, una especialidad que nos permite ver lo que el cuerpo intenta decirnos en silencio. El invitado que hoy día tenemos, con su experiencia, nos va a contar cómo las imágenes pueden salvar vidas. Le damos la cordial bienvenida al doctor José Calvo Piña del Castillo, especialista en diagnóstico por imágenes. Muchas gracias, doctora. Gracias por la oportunidad. Es importante que estos espacios de diálogo se abran para dar a conocer un poco más de la especialidad. Doctor, cuéntenos un poco de su trayectoria. Bueno, yo me gradué de médico general en la Universidad Central del Ecuador, luego de lo cual viajé a Argentina a hacer la especialidad. Mi especialidad dura aproximadamente 4 años. Me quedé trabajando un año más en Argentina y luego decidí regresar al país. El primer hospital que vine fue el Hospital Eugenio Espejo, trabajé 2 años y luego se abrió una plaza de neuroradiología en el Hospital Carlos Andrade Marín, en donde pasé una gran cantidad de tiempo, aproximadamente 11 años, fui jefe de servicio y luego decidí venir a esta linda tierra por temas familiares, de estar junto a mi esposa y así que estoy por acá. Doctor, realmente un gran prontuario de su parte, pero algo que puede llamar la atención y que también genera curiosidad es el hecho de que muchos médicos están esperando la oportunidad para irse hacia la capital y usted en cambio decidió venir hasta la provincia. ¿Qué le obligó a esa decisión? Bueno, en realidad no fue una obligación. De hecho, en Quito tenía muchos sitios de trabajo, profesor de la Universidad Central en la carrera de medicina, pero me he dado cuenta que tomé la mejor decisión. Acá existe una mejor calidad de vida. Uno tiene menos ansiedad por el tráfico que tiene la capital. La comida es deliciosa, es mucho más barato y estoy con mi familia. Bueno, doctor, obviamente usted es médico especialista del Centro Médico Certis, en donde pueden encontrarlo, y pues también está en el hospital público, ¿no? Está brindando sus servicios allá. Cuéntenos un poco qué fue lo que lo llevó a escoger la especialidad. Desde pequeño yo he tenido una afición por los cómics y uno de mis personajes favoritos era Superman. Y el superpoder que me llamó la atención es la visión de rayos X, poder ver a través de las cosas. Esa era una. Luego de terminar el colegio, yo estudié computación, programación en sistemas y en mi especialidad confluyen las dos cosas, la posibilidad de ver a través de las cosas y el avance en computación que ha tenido el diagnóstico por imágenes. Y en este punto me podría decir qué es lo que le apasiona de interpretar imágenes. Parece que fuera como que algo un poco monótono, ¿no? Parecería, pero realmente cuéntenos, ¿cuál es esa chispa que le da la especialidad? Realmente no tiene nada de monótono, es resolver acertijos diariamente, llegar al fondo de la enfermedad, llegar a establecer un diagnóstico. Eso es lo que me apasiona. Doctor, un poco adentrándonos en algo que el paciente puede querer escuchar, ¿qué cree que puede ser cuál cree, perdón, que puede ser el estudio más común que usted interpreta y que realmente no sea tan necesario? Bueno, hay varios. El principal me imagino que es el eco de abdomen general. Acá es un poco especial. En Quito siempre se delimita el estudio, eco de abdomen superior o eco pélvico, pero acá es el clásico eco de abdomen general. Y a veces la gente lo toma como, como algo más, es decir, qué sé yo, hoy día me voy al supermercado y me voy a hacer un eco de abdomen general. Entonces, por lo general, el paciente llega sin preparación eh, y sin la idea de lo que quiere que el eco le resuelva. Es por esto que es importante que el paciente primero sea
revisado por un médico y el médico oriente o prescriba el estudio para que en conjunto podamos llegar a un diagnóstico acertado. Suena bastante gracioso el tema como lo dice, pero es real, ¿no? He tenido yo también en mi consulta pacientes que dicen, doctora, de hecho hoy particularmente, doctora, aproveché para salir a su consulta, prescríbame un eco. Entonces necesito verle primero, hacerle la evaluación, ver los exámenes y definimos si es que requiere un eco. Doctora, tengo que aprovechar la mañana para hacerme el eco. Entonces sí es muy común que la gente realmente lo asuma como algo más y no realmente con la importancia y la prescripción que deba hacérsela, ¿no? Sí, eso es muy común. Ahora, doctor, sí me gustaría que nos amplíe un poco el tema para que nuestra población, nuestra comunidad que nos está viendo sepa qué engloba esta especialidad de diagnóstico por imágenes. Bueno, hasta hace unas 20 o 30 años la especialidad era básicamente médico radiólogo y el médico se dedicaba exclusivamente a la interpretación de los rayos X. Con el avance de la tecnología han aparecido nuevos métodos de diagnóstico que son el ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia magnética. Entonces la especialidad ha crecido y ha abarcado más áreas en el diagnóstico del cuerpo humano. Eh, es una especialidad compleja, dura 4 años y requiere una permanente actualización en los métodos de diagnóstico. Ok, sí, justamente tenemos una gama ahora de estudios realmente de imagen que los médicos podemos solicitar para el apoyo diagnóstico. En este caso, ¿cuál cree usted que son los exámenes más comunes que un paciente podría necesitar en su vida? Eh, de hecho, la medicina tradicional, el 80% de actos médicos tiene que ver con diagnóstico por imágenes. Uno de los estudios más prescritos a nivel mundial es la clásica radiografía de tórax y luego está el ultrasonido de la cavidad abdominal. En función a estas necesidades, al apoyo que ustedes representan para los médicos de otras especialidades en la identificación oportuna del diagnóstico y precisa del diagnóstico de cada paciente, ¿cómo podría usted definir esa importancia de interpretar correctamente estos estudios y a tiempo? Bueno, pongámoslos desde este punto de vista. El médico radiólogo, el médico especialista en diagnóstico por imágenes, en su formación profesional durante los 4 años, realiza aproximadamente unas 9.200 ecografías. Este background le da al médico graduado la experticia en realizar los estudios de imagen y llegar a un diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que muchos médicos generales realizan un curso, pongámosle un buen curso de unos 6 meses, no se compara con un especialista en diagnóstico por imágenes. Pero aún cuando estos estudios los realiza alguien que no es médico, un licenciado, que es con lo que me he encontrado acá en la provincia. Entonces sí es importante que la persona que realice el estudio sea especialista en diagnóstico por imágenes para que el resultado sea el esperado, el óptimo. Justamente puede tener que ver el hecho de que la demanda de estudios sin una prescripción adecuada, sin un criterio médico, haga que la gente haya ofertado, como usted lo refiere, con médicos generales o con quizás incluso licenciados en radiología este tipo de servicios, pero que realmente no es lo correcto, ¿no? Sí, no es lo correcto, no es lo ético, no es lo óptimo. He tenido infinidad de casos de diagnósticos erróneos. Uno que me llamó la atención cuando trabajaba en una clínica en Sangolquí era de un paciente que le realizan un eco y le refieren un absceso hepático. El paciente ingresa a quirófano para hacerle un drenaje y como no encuentran nada, resulta que le sacan nuevamente y recién le piden una tomografía. Resulta que el paciente tenía situs inversus, es decir, toda su anatomía estaba del lado contrario. El hígado al lado izquierdo, el corazón al lado derecho, y lo que veía en el eco era la cámara gástrica, el estómago con líquido.
Entonces, son cosas que llegan a diagnósticos erróneos y, Dios no quiera, a un desenlace más grave. Sí, realmente creo que aquí cabe un poco esta frase común que dicen, los ojos no ven lo que la mente no desconoce, no sabe. Hay una diferencia abismal entre un especialista que ha cumplido 4 años de estudios en imagen y previamente 8 años de medicina versus alguien que incluso no tiene este tipo de formación, ¿no? Eso entiendo que tiene que de alguna manera ir cambiando, pero si no lo puede ser por las autoridades o de manera regulatoria, es importante que el paciente también lo tenga en cuenta, ¿no? Que es el médico especialista el que tiene que realizar estos estudios. Sí, esa frase siempre les digo a mis alumnos que están en formación y les pongo el ejemplo. Imagínense si ustedes vivieron hace 2000 años y tendrían que describir una guerra. ¿Cómo lo harían? Si nunca en su vida antes han visto la época actual, seguramente pondrían, veo un caballo de fuego que vomita, veo un caballo de acero que vomita fuego, refiriéndose a un tanque de guerra. Es lo mismo, si yo no tengo la experiencia en imagen, no puedo interpretar las imágenes que estoy viendo. ¿Sí? Requiere mucha experiencia, mucha capacitación y también otra cosa que un buen radiólogo es un buen clínico, porque también tiene que saber de medicina. Muy bien, doctor. Ahora quisiera un poco entrar en el tema de lo que los pacientes nunca preguntan, pero que realmente deberían, o lo que preguntan demasiado y realmente no deberían, porque pasa, ¿no? Pasa mucho en la consulta. Lo que siempre la gente consulta es cómo debería un paciente prepararse para los distintos tipos de examen, una ecografía, una tomografía, una resonancia, incluso un rayos X. Como mencionaba al principio, lo importante sería que el examen sea prescrito por un médico y luego de eso que el paciente le dé la debida importancia al examen. ¿A qué me refiero con esto? A veces me ha pasado que, por ejemplo, la paciente tiene la fiesta de 15 años de la hija, pero antes se va a hacer el eco de abdomen general y llega con vestido de gala, con una faja y todo hacerse el eco. Entonces siempre es importante acudir con ropa adecuada, ¿sí? Ropa adecuada. Todos los estudios de la cavidad abdominal requieren ayuno previo, ¿sí? Porque cuando uno ingiere alimentos la vesícula se contrae y muchas veces se consulta por ver si no hay cálculos en la vesícula. Entonces, para que el estudio sea óptimo, el paciente debe ir en ayunas. Ayunas es ayunas, no me comí solo un bizcochito o me tomé un Agüita de caldito. remedio. Exactamente. Solo me tomé una agüita. Exactamente, entonces es importante el ayuno adecuado, se requiere un ayuno de 6 a 8 horas, 6 mínimo, y vestimenta adecuada, obviamente, voy al médico, me pego una ducha, cosas como esas. Básicas, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y qué tipo de información deberían llevar los pacientes que van a hacerse un estudio de imagen? Es importante llevar los estudios previos. Y de hecho, yo a todos mis pacientes les hago una pequeña interrogación, por qué le duele, dónde le duele, le operaron, no le operaron. Toda esa información nos ayuda a dirigir el estudio. Si es que tiene estudios de imagen previos, es mucho mejor porque uno compara el tamaño de las lesiones con el estudio actual. O sea, todo lo que el paciente puede llevar es muy importante en la realización del estudio. Eh, ¿Se debería traer exámenes anteriores? ¿Se debería traer ecografías anteriores o estudios de imagen anteriores del mismo tipo o incluso de un tipo distinto como para orientar al especialista? Es importante los estudios previos. De hecho, un estudio importante en la mujer es la mamografía. La mamografía es un método invaluable de screening que se debe realizar a partir de los 40 años. Y el eco mamario, los dos son complementarios. El uno ve cosas que el eco no puede ver. Por ejemplo, un precursor del cáncer de mama son las microcalcificaciones que no se ven en ecografía. Por eso es importante que la mujer se haga la mamografía primero y luego el eco mamario. Y de hecho, cuando acude a hacerse el eco mamario,
el médico se guía en la mamografía para hacer el eco. Pero acá le dan muy poca importancia, es decir, se hacen directamente el eco y bueno, se pueden pasar por alto muchas cosas. Si no veo las microcalcificaciones, no es un estudio completo. ¿Me explico? Entonces, es importante contar con los estudios previos y estos estudios, lo ideal es que sean prescritos por un médico. Muy bien, realmente nos ha recalcado durante todo este espacio esa frase, ¿no? Que me parece muy importante y es que como pacientes deberíamos ser muy responsables a la hora de solicitar este tipo de exámenes también, porque es muy común a veces que le pidamos al médico hacer algo que puede ser innecesario. Entonces, no más realmente significa Mejor. que es mejor, exactamente. Doctor, hay obviamente patologías, enfermedades, muchas, ¿no? Que se describen, pero ¿cuál podría mencionarnos usted muy comunes, incluso ya identificadas acá en la provincia, que pueden ser diagnosticadas solamente con imágenes o que realmente la imagen tiene una connotación muy importante para su diagnóstico? Bueno, en la provincia se ve mucho el aumento de peso, el sobrepeso. Se ve mucha diabetes y hay estudios que son importantes en la salud del paciente, como es el eco de abdomen, para ver el grado de esteatosis que tiene el paciente, para el control de la esteatosis. En el caso de diabetes, el estudio Doppler de miembros inferiores para ver la calidad del sistema arterial y venoso. Este, el sobrepeso lleva a otras patologías que son el dolor del clásico dolor de la espalda, que todo el mundo piensa que son por cálculos, pero generalmente a veces pueden ser patología de columna vertebral, hernias de disco que producen esa molestia. Entonces, otro de patologías que me he encontrado frecuentes son lesiones de la glándula tiroides. Entonces, un eco de tiroides es importante para evaluar la glándula tiroides y ver si hay o no la presencia de nódulos y si estos nódulos son o no son malignos. Doctor, la radiología como tal ayuda a detectar también enfermedades silenciosas y eso, por ejemplo, en mi caso tiene mucho que ver con mi especialidad. Soy nefróloga y trato pacientes con enfermedad renal crónica. Lo he dicho muchas veces, cuando la enfermedad a veces ha alcanzado hasta etapas avanzadas, los pacientes no presentan síntomas. En ese sentido, ¿cómo apoya la especialidad para detectar a tiempo, hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad y poder tener opciones de tratamiento? Excelente. Yo pienso que todos deberíamos tener como un examen médico al año, estemos o no sanos. Deberíamos hacernos un examen médico al año y en este examen debería incluirse un eco de abdomen general, ver cómo está mi columna, eh, porque se ha encontrado a veces que llegan pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y en donde se observa una hipoplasia renal, se observa la corteza del riñón disminuido, presentan signos de estenosis de la arteria renal, el Doppler se encuentra alterado y el paciente no tenía síntomas, pero un paso adelante llega ya la diálisis. Por eso es importante hacer prevención en salud y utilizar los diferentes métodos de imagen para evitar llegar a enfermedades crónicas. Otro de los casos que también veo muy común en las ecografías es la descripción justamente de la esteatosis hepática o infiltración grasa del hígado, ¿no? ¿Cada cuánto debería una persona hacerse un eco para mirar su progresión? Porque también eso es muy común. He tenido pacientes que me solicitan el eco cada que vienen a la consulta y cuando les pregunto por qué motivo me dicen es que tengo esteatosis hepática o tengo grasa en el hígado y me dijeron que tengo que ver si mejoré o no mejoré. ¿Realmente se puede ver cambios en un lapso de 2 meses? Ahora, y hay buenas noticias en Certis, pronto tendremos un equipo muy avanzado. Ahora, de hecho, antes y hasta ahora se ve la esteatosis hepática de una manera subjetiva, es decir, se hace una comparación con el color, en escala de color con el riñón, y eso nos da una escala de esteatosis grado 1, 2 o 3, pero que resulta que muchos de estos pacientes
con enfermedad metabólica tienen obviamente la esteatosis, pero tienen esteatohepatitis, tienen problemas Fibrosis. inflamatorios del hígado que son graves, que empiezan con fibrosis, pero que no se puede determinar de manera objetiva solamente con el eco. Para eso existen nuevos métodos como son la elastografía hepática, que mide la rigidez del parénquima hepático y me dice cuantitativamente el grado de fibrosis del parénquima hepático. Recuerden que todos los grados de fibrosis se pueden revertir con un tratamiento adecuado, pero cuando ya llega a cirrosis ya es algo difícil. Sí, entonces es importante un diagnóstico oportuno. Actualmente se puede cuantitativamente diagnosticar el grado de esteatosis hepática con un método que se denomina UGAP a través del ultrasonido. Pronto lo vamos a tener en Certis. Mediante este método se puede cuantificar y decir numéricamente el grado de esteatosis hepática. Y luego de un tratamiento adecuado se puede hacer un control seriado viendo cómo retornan a los valores normales. Es un método más objetivo. Entonces, diríamos que el estudio de ecografía simple no debería repetirse con tanta frecuencia para estos casos de esteatosis hepática, ¿no es cierto? Y en este caso, el nuevo estudio que usted nos está hablando es la elastografía, ¿no? Uh-huh. Este método utiliza ultrasonidos también, pero son equipos avanzados que nos permiten cuantificar el grado de fibrosis del parénquima hepático. Doctor, ¿recuerda algún caso en particular que haya cambiado por completo su manejo por haberlo detectado a tiempo o con algún método específico? Bueno, cuando yo recién me gradué de médico, hay dos casos que me han golpeado, o sea, me han hecho ver la importancia de las imágenes. Uno, cuando yo recién llegaba del posgrado, mi tío se había hecho un eco y me dice que le dé viendo las imágenes. Y lo primero que vi fuera varias lesiones en el hígado. Inmediatamente supe que era algo grave. Mi tío falleció 3 meses después porque tenía un cáncer de la vía biliar. Y el otro fue con mi suegro, que me consultaba porque tenía un PSA elevado. Entonces inmediatamente le hice estudios, le hice una resonancia magnética y logré ver un tumor canceroso muy pequeñito en la próstata. Se dirigió la biopsia a ese sitio y le pudieron operar a tiempo. Y todavía disfruto de mi suegra. Entonces son cosas que me han marcado de verdad. Realmente una polaridad, ¿no? En un caso, un diagnóstico tardío, realmente se solicitó quizás el estudio ya cuando había sintomatología y obviamente el pronóstico del paciente y el manejo se quedan limitados, ¿no? Y en el otro caso, gracias a Dios, un diagnóstico oportuno, una imagen a tiempo realmente, que cambió por completo La vida del paciente. el pronóstico y la vida del paciente. Sí, es muy interesante realmente cómo poder tener estas imágenes con prescripciones correctas, con diagnósticos correctos. También a los médicos, en este caso clínicos, incluso quirúrgicos, le dan otra connotación del manejo del paciente, ¿no? Doctor, rápidamente contestar a estas preguntas. 3 exámenes de imagen que todos deberíamos hacernos alguna vez en la vida. Eco de abdomen general, eco de próstata en el varón y eco de mama en la mujer. 3 señales de alarma o 3 banderas rojas, como dirían ahora los jóvenes, que deberían informarnos a los médicos o incluso alertarnos al mismo paciente a pensar en que tiene que llegar hasta un diagnóstico por una imagen. Cuando encontramos una lesión ocupante de espacio, es decir, un tumor en cualquier lado, es importante llegar hasta las últimas consecuencias con el diagnóstico. Un consejo clave para nuestra comunidad, para nuestra teleaudiencia, si pudiera decirles algo en razón a su especialidad y la importancia, ¿qué les diría? Siempre que acuda a un centro, a cualquier centro donde usted quiera ir, pregunte si el que le va a atender es un médico especialista en diagnóstico por imágenes. Es muy importante. Vamos ahora a los muy conocidos mitos
y para ir un poco deshaciendo estas ideas erróneas que la gente tiene en función a temas médicos, ¿no? La resonancia magnética irradia, tiene irradiaciones. No, la resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes. Es un método que utiliza campo electromagnético que es inocuo en el paciente y ondas de radiofrecuencia. No le causa ningún daño al paciente. El único problema que se ha visto es el tema de la claustrofobia y el costo elevado. Doc, claustrofobia, ¿por qué? Cuéntenos un poquito. Hay gente que imagino que nunca ha tenido una experiencia de hacerse una resonancia magnética y no sé, se estará imaginando algo oscuro, encerrado, no sé. Bueno, la máquina de resonancia magnética es básicamente un tubo, no es tan grande, 65, 70 centímetros de diámetro, donde entra la camilla del paciente y el paciente tiene que estar inmóvil por determinado tiempo, 10, 15 minutos, estudios más largos, un poco más. Eso en muchos pacientes genera claustrofobia. En este tipo de pacientes a veces en casos extremos se llegan a hacer sedación o se utilizan resonadores de campo abierto donde es en forma de una C, un lado abierto para que no tenga claustrofobia, pero son de un campo más bajo y no se tiene una muy buena resolución de las imágenes. Doc, se me ocurrió algo que he oído por ahí, el tema de cómo ingresar a una resonancia. ¿Es mito o verdad de que no debe llevar nada de metal? Eso es muy importante. De hecho, ha habido accidentes y últimamente se reportó una muerte de un paciente. Nunca se debe entrar a una sala de resonancia magnética con nada que sea metálico, ¿sí? Porque es un imán de mucha potencia. Han habido casos, pasó en un hospital de Quito, que el resonador estaba en mantenimiento, pero recuerden, una vez que se enciende el resonador jamás se apaga. Es decir, está en mantenimiento, pero el magneto está funcionando. Entonces, como está en mantenimiento, llegaron unos equipos de ecografía nuevos y no tenían dónde guardarlos y a algún genio se le ocurrió, guardémosle en la sala de resonancia porque no está funcionando. El rato que entró el equipo, voló hacia el túnel Se con pegó una lo. fuerza increíble y para despegarlo hay que apagar el campo, es decir, dañar al equipo, ¿sí? Entonces se llama quench, que es liberar el helio que mantiene el campo e irlo apagando, pero el equipo se dañó. Se dañó el eco y se dañó el resonador. O sea, realmente estas cosas pasan, han Sí, pasado, es una experiencia real suya, no es sí. que lo dicen los cómics A o. veces entran con lápiz, con celulares y vuelan a una velocidad que si le impactan a alguien pueden causar mucho daño. Este paciente a veces no se sabe bien, pero entran con. Ahora las prótesis metálicas son de titanio, ellas no causan problema porque no son ferromagnéticas, pero proyectiles, entonces son contraindicación de entrar a un campo magnético porque puede moverse. Me parece súper relevante este tema porque a veces nos pasa mucho a los médicos que empezamos a hacer la historia clínica, incluso hay memes de esto, ¿no? Les preguntamos, ¿alguna cirugía, alguna enfermedad previa? No, no, no. Y cuando ya estamos terminando la historia clínica, avanzando, dice, doctora, no se olvide de darme losartán. Seguramente tiene hipertensión de larga data y cuando se le preguntó dijo no tengo, ¿no? Entonces es importante esto que la gente sepa porque a veces no asume la necesidad de comunicar este tipo de cosas y realmente puede ser peligroso, ¿no? Claro, Incluso dañar el equipo, un equipo totalmente costoso. exactamente. Los fans de la ecografía lo ve todo. No, la ecografía tiene sus indicaciones como método y tiene sus limitaciones también. Básicamente en la cavidad abdominal la ecografía evalúa los órganos sólidos, ¿sí? Hígado, vaso, páncreas, riñones, útero, próstata, pero no tiene tanta indicación en los órganos huecos como en el intestino, el colon, y generalmente va a la gente a hacerse un eco de abdomen general porque le duele el colon. Entonces, ahí la importancia de que sea prescrito por un profesional. ¿Una tomografía puede reemplazar cualquier otro estudio de imagen? De hecho, no. Si hubiera un método que reemplace a cualquier estudio de imagen sería la resonancia, pero la tomografía es invaluable en la evaluación del parénquima pulmonar.
No se concibe una correcta evaluación del pulmón sin tomografía. Y para el resto de órganos, la resonancia es muy superior. ¿Los rayos X son malos porque irradian radiaciones ionizantes? Y la gente tiene que entender una cosa. Los métodos que utilizan radiación, que son los rayos X y la tomografía, causan daño al paciente. Sí, es verdad, causan daño. Y de hecho se prescriben en relación al riesgo-beneficio. El daño que causa una radiografía o un rayos X es comparable, por ejemplo, unos rayos X a estar uno en el sol unos 7 minutos, ¿sí? Recibiendo el sol, porque nosotros recibimos radiación del cosmos, ¿de acuerdo? La radiación está viajando por el espacio y llega. Nuestra atmósfera y el campo electromagnético de la Tierra nos protege mucho de la radiación, pero aún así llega. Entonces, si yo me hago unos rayos X, quiere decir que he condensado esos 7 minutos en un disparo, ¿de acuerdo? Entonces sí causa daño, pero prescritos por un profesional y evaluando el riesgo-beneficio, es importante que me los haga, ¿de acuerdo? Si yo necesito una tomografía, la necesito, pero no puedo abusar del estudio. Apareció una moda en Estados Unidos que incrementó el índice de cáncer de tiroides, que era el body tag. Me voy a hacer un tag de todo el cuerpo a ver Por qué si tengo. acaso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estudios. Ahora hablando de este tema de radiaciones ionizantes y todo el impacto que puede tener, justamente me surgió la idea de que Certis, como centro médico, ofrece servicios de salud ocupacional y dentro de ello una unidad móvil de diagnóstico con rayos X y blindada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque realmente la gente a veces no asume este blindaje o piensa que cuando entra al cuarto de rayos X en una clínica, en un centro médico, es solamente paredes. No, las radiaciones ionizantes están reguladas en el país por la Secretaría de Aplicaciones Nucleares y ellos emiten una licencia a los centros de diagnóstico que están debidamente protegidos para evitar lo que les decía, que esa radiación haga daño a otra persona que no está haciéndose el estudio. ¿Me explico? Entonces, las áreas de una sala de rayos X están blindadas, tiene puerta blindada con una lámina de plomo de 0,5 milímetros y las paredes son de ladrillo acostado con una dimensión de 20 centímetros. La unidad móvil de diagnóstico tiene un blindaje de plomo, una cabina blindada de plomo, a la cual se le hacen pruebas con contadores Geiger para ver si existe o no paso de la radiación, porque al sitio donde vamos no tiene por qué afectarse al resto de personas que están alrededor. ¿Qué sucede? Mucha gente se compra un equipito de rayos X para trabajar, generalmente son de uso veterinario, que no tiene el blindaje ni el mismo equipo adecuado para realizar una labor médica y van a las oficinas a hacer los chequeos ocupacionales. Al lado está una mampara de vidrio, la pared es de gypsum y todo el día están recibiendo radiación secundaria. Es terrible. Entonces, Certis tiene una unidad móvil debidamente certificada con su licencia, con unas pruebas que cumplen con todos los estándares de atención. Sí, realmente está muy difundido también, vemos mucho en redes sociales, sobre todo obviamente los que somos personal de salud que nos sale, te vendemos un equipo y obviamente bajo la premisa de que la dosis de radiación que emite es baja, ¿no? Pero No, la responsabilidad sobre este uso realmente recae sobre los profesionales también que están a cargo del equipo, ¿no? sí, no tiene mucho que ver con la dosis, sea alta o baja. Cuando los rayos X chocan con el cuerpo humano, se produce una radiación que se denomina secundaria. Esa radiación es la que va a afectar al resto de personas, ¿sí? No importa si es una baja dosis, alta dosis, siempre se produce radiación secundaria que es la que afecta a las personas que están alrededor. Si un examen sale normal, ¿ya no debo repetirme más de ese examen? No, todo depende del contexto. Existe pacientes que han recibido tratamiento de cáncer, por ejemplo,
y siempre se prescribe los controles subsecuentes con imagen para ver la evolución. Y como en cualquier patología, pedimos estudios seriados para ver el avance o la evolución de la enfermedad. Esta que ya le hemos tratado, creo, durante la conversación, entre más exámenes me manden o me haga, es mejor. No, no es así. Les hablé del riesgo de las radiaciones, por lo tanto más no es mejor, sino que sea prescrito, ¿sí? Para que un médico decida qué es lo mejor que le conviene a usted, qué se debe hacer. Y de hecho, se recomienda mucho a los médicos especialistas conversar entre ellos, es decir, el médico pregunta al radiólogo, sabes que tengo este caso, ¿qué me recomiendas hacerle? Eso sería lo ideal. Esta de acá, los especialistas en diagnóstico por imagen solo leen imágenes, no tratan pacientes. En realidad el médico radiólogo es un médico consultor, el médico que guía el diagnóstico con los demás especialistas y a través del intervencionismo llega a tratar algunas patologías, en el caso de aneurismas, biopsia de tumores o ablación de tumores por radiofrecuencia, mediante la guía de las imágenes pueden tratar ciertas patologías. Como dice el doctor, realmente es un médico consultor, pero realmente es un pilar fundamental para poder llegar a un diagnóstico preciso. Entonces, todo médico clínico, médico quirúrgico va a requerir de un experto en diagnóstico por imagen para poder ofrecerle una atención de calidad también al paciente, porque dependemos mucho de ustedes, ¿no? Nos ha pasado, nos pasa con frecuencia que referimos un estudio y resulta que llegó como no lo queríamos o realmente no nos dice nada, pero el paciente tiene una clínica distinta, o sea, síntomas distintos, y es donde empezamos un poco a jugar con otras cosas, encarecemos la atención en salud y sobre todo incomodamos también al paciente, ¿no? Entonces es muy importante contar en cada espacio de salud con un especialista, con el conocimiento necesario que nos permita a los demás profesionales que trabajamos con este médico consultor a tener un diagnóstico preciso. Doctor, un tema muy relevante ahora en estos tiempos. Primero me gustaría saber cómo ve usted el tema de la radiología en el Ecuador y luego me gustaría saber cómo se está integrando la inteligencia artificial a su especialidad. Bueno, el Ecuador cuenta con equipos de vanguardia, cuenta con tecnología de punta que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, cuenta con especialistas calificados, que es un poco lo que le falta al país, un poco la legislación, el control. No se debe permitir que cualquier persona realice diagnóstico por imágenes, salvo que sea un especialista certificado para la protección del paciente. Y en cuanto a la inteligencia artificial, es algo que ha cambiado, ha derribado muchos paradigmas en todas las especialidades. Es una herramienta muy útil. No se ha probado todavía, no se ha certificado como que por sí sola llegue a emitir diagnósticos 100% certeros. Siempre debe ir de la mano de un especialista, pero se utiliza en el ámbito de consulta, en el ámbito de optimización de procesos de diagnóstico. Es como una herramienta muy útil. Eh, Estamos convencidos de que realmente la inteligencia artificial no viene a reemplazar a nadie, no viene a potenciarnos y creo que eso en general en todas las áreas de la salud se está viendo ya su avance. Usted nos hablaba al inicio sobre el tema justamente de las regulaciones y de gente o de especialidades que no deberían hacer este tipo de estudios porque no tienen la preparación adecuada y porque realmente no están calificados en nuestro país para hacerlo. Pero he tenido varias conversaciones a veces con colegas y ellos dicen, no, porque en Estados Unidos un licenciado puede hacer ecografía, por ejemplo, o un médico certificado en ecografía lo puede hacer. ¿Nosotros acá tenemos ese criterio similar? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una legislación diferente, primero. En segundo lugar, tienen mucha capacitación y muchos exámenes de certificación para poder hacer ecos. Y en tercer lugar, la persona que realiza las ecografías no emite diagnósticos. Realiza el proceso, se llena
realiza el proceso, presenta las imágenes al especialista y el especialista revisa las imágenes y emite el diagnóstico, ¿sí? Es decir, no es cierto que él hace las ecografías y emite un diagnóstico. Él la hace, pero el que emite el diagnóstico es el especialista. Por el tema médico-legal tan riguroso que hay en Estados Unidos, no se concibe que un licenciado ponga el diagnóstico. ¿Me explico? Entonces, si bien es cierto, no hace el uno, pero la supervisión y la responsabilidad, la firma y el diagnóstico es del especialista, indudablemente. Muy bien, doctor. Esa parte nos ha quedado realmente claro. Es importante siempre que, obviamente, los médicos también solicitemos este tipo de estudios en espacios calificados con médicos especialistas, pero el paciente también, es una responsabilidad del paciente poder acudir a estos sitios, porque a veces pasa que por el tema económico, ¿no? Acá me hacen más económico y no me lo hago acá. Entonces, es importante que ellos sepan por qué razón nosotros como médicos decimos busque el especialista, ¿no? Eh, Ahora me gustaría saber qué le diría a los pacientes para que dejen de temer a ciertos estudios de imagen o a hacerse ciertos exámenes. Bueno, para evitar eso, primero consulten cuando vaya a un centro a hacerse un examen, converse con el médico, doctor, en qué consiste el estudio. El médico tiene la obligación de comentarle a usted cómo se va a realizar el procedimiento. Realmente los estudios de imagen son es decir, son poco invasivos, son muy fáciles de hacer, no producen dolor. Y lo importante para evitar esos temores y todo es la comunicación. Pregunte a su médico en qué consiste el estudio y va a ver que no va a haber ningún problema. Bueno, ya casi estamos por finalizar este episodio, pero les decía, o sea, dejen sus preguntas en los comentarios de este podcast para nosotros poder tenerlo el doctor en una segunda oportunidad, porque nos ha quedado un poco corto también hablar sobre el tema del intervencionismo, doctor. En su especialidad no solamente es leer imágenes, ¿no? También viene la cuestión de hacer procedimientos que permitan justamente generar tratamientos. Y ahí es donde venía el hecho de el médico solo lee imágenes, no trata. Realmente sí hay espacios en donde ustedes, los especialistas en diagnóstico por imágenes, dan un tratamiento. Sí, bueno, hay áreas que se llama el intervencionismo mínimamente invasivo. Prácticamente se va a crear otra especialidad que va a la par del diagnóstico por imágenes, que es el intervencionismo mínimamente invasivo. Existe una patología muy frecuente que es el dolor que producen las hernias discales o el dolor de la columna. Nosotros, guiados por imagen, es decir, de una manera muy segura, guiados por tomografía, llegamos al sitio de la raíz nerviosa y de la articulación interapofisaria y colocamos medicamentos que le alivian instantáneamente el dolor al paciente. Y eso le da una gran ayuda porque a la larga la hernia discal o el disco se deshidrata y se reabsorbe y ya no necesita cirugía. Entonces, ese es como un ejemplo de lo que podemos hacer. El control del dolor tiene mucho que ver con el diagnóstico por imágenes y de una manera segura. Muy bien, doctor. Quiero aprovechar un momentito este espacio para poder otorgarle este presente en agradecimiento por haber venido a este espacio, pero también porque Certis en el mes de noviembre está cumpliendo 5 años de vida institucional, 5 años de su aniversario. Así que le agradecemos realmente por su participación y queremos que disfrute de este regalo de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, estamos concluyendo con un episodio más de Conversaciones que Curan. Gracias por acompañarnos en este espacio, porque es muy importante entender que cuando sabemos lo que ocurre en nuestro cuerpo, damos el primer paso hacia buscar la sanación. Nos vemos en un próximo episodio.